Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a meternos a las dimensiones de la conciencia. La semana pasada veíamos una breve introducción a la psicología transpersonal. Estuvimos viendo la historia de la psicología, como estas olas, ¿verdad? La primera ola del psicoanálisis, la segunda del humanismo, la tercera, perdón, la segunda ola del conductivismo, la tercera del humanismo y la cuarta ola psicológica de lo transpersonal. Y de cierta forma, ahorita de manera general, que ustedes vayan teniendo como, se vaya generando como un mapa conceptual por ahí en su cabeza para que vayan identificando estos movimientos y bueno, abordar un poco también, me meto aquí a las diapositivas de características que consideramos, ¿verdad?, como principios fundamentales de la psicología transpersonal, ya que esta psicología se distingue por un enfoque en experiencias que trascienden la identidad personal del ego, recordando un poco la cuestión del ego. El ego de cierta forma siempre me quiere ayudar, siempre me quiere determinar mi identidad, me quiere decir qué hacer, me quiere decir qué decidir. Entonces, en la psicología transpersonal aprendemos a identificar el ego a través de la terapia para poder llegar a una desidentificación, o sea, se desenmascara la parte del ego, no es que el ego sea malo, que lo vamos a matar, no, 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 únicamente que el ego, esa es su función. Y quienes tenemos el acceso a esta información para poder ingresar, para poder hacer un trabajo de introspección, para poder profundizar y para poderlo desidentificar, pues eso es impresionante. Imagínate estos trabajos ya no solamente en teoría, sino poderlos tener en la práctica, pues es algo impresionante. Uno de los fundamentos también de esta psicología es la idea de ir más allá, o sea, no quedarme únicamente con lo que estoy viendo ahorita frente al cliente, frente al consultante, sino que ir más allá y esto pues implica un desapego a lo que estamos normalmente acostumbrados, o sea, la psicología transpersonal y en este enfoque que espiritual, holístico, por eso es que se elige, ¿verdad?, esta carrera. Y creo y quiero pensar en cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, por eso fue la elección de esta carrera porque es algo más integrativo, ¿verdad? No es tan analítico, no es tan conductivista, o sea, es más integrativo donde podemos involucrar espíritu, alma y cuerpo. Entonces va a implicar en todo momento un desafío en nosotros principalmente, pues para generar un desapego a esta identidad individual en la cual hemos estado acostumbrados, ¿no? Culturalmente, y ahora que estamos metidos en esta parte terapéutica, pues también poder ir haciendo unas desidentificaciones, unos desapegos y para poder tener unas construcciones, más enriquecedoras, más integrativas de las personas con las cuales vamos a estar trabajando. Entonces, este concepto también refleja las enseñanzas que vemos en Jesús en Mateo 16:24, donde Cristo invita, ¿verdad?, a los seguidores a negarse a sí mismos, ¿verdad?, para seguirlo. Y en esta negación o en esta perspectiva que vemos aquí, pues nuevamente se resalta o se deja ver la importancia de poder dejar atrás la parte del ego para alcanzar un estado más elevado de conciencia y de una conexión espiritual. Los problemas que tenemos más fuertes sociales hoy en día es porque la sociedad está muy identificada con el ego, con la apariencia, con lo exterior, con la moda, si tengo, si no tengo, con los sueños, con los deseos. Entonces, eso de repente, si no tengo carro, si no tengo casa, si no tengo dinero, si no ando a la moda, de repente hay personas que entran en crisis, se van,
piden prestados, se endeudan, y luego traen el carro que quieren, pero que no pueden pagar. O traen los zapatos de marca que quieren, pero los que no pueden pagar. Y ahí veríamos toda una desconstrucción social en la parte emocional, donde vemos que los principales problemas que tenemos hoy en día pues tiene que ver con cuestiones materialistas, que tiene que ver con cuestiones sexuales, que tiene que ver con economía. O sea, son las bases, de ahí se derivan algunos otros, pero básicamente es lo principal. Otro aspecto central en esta disciplina, que es donde nos vamos a meter un poquito más ahorita, es en los estados ampliados de conciencia. Estos estados ampliados de conciencia exploran a través de prácticas como la meditación profunda. Hace 8 días hacíamos una breve, ¿verdad?, reflexión acerca de ello, experiencias místicas, lo que nos hablaba también en el video de los sueños. En la tradición bíblica encontramos ejemplos de profetas y de apóstoles que tuvieron visiones, wow, trascendentales. Y un claro ejemplo, por decir, es en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo de 9 al 16, donde Pedro experimenta una visión de un estado alterado de conciencia, donde comienza a ilustrar cómo estas experiencias pueden ser significativas en el contexto espiritual, o sea, todo lo que comienza a visualizar. No puse el texto para no meteros porque está un poquito amplio, pero únicamente ahí está el dato para que ustedes lo puedan profundizar, cómo es que se llega, ¿verdad? En esta experiencia, Pedro llega a esta conexión y todo lo que se vive, cómo está ligado. Platicábamos ahorita con Gaby antes de la clase, cómo pues, desde los principios siempre el ser humano ha tenido una necesidad de tener una conexión con la parte divina. Entonces, la psicología transpersonal, por eso de cierta forma, no ha tenido tanto auge, o no se le ha dado tanto patrocinio por esta conexión que se genera, ¿verdad? Inclusive nosotros hemos estado teniendo detalles con todos los trámites que tenemos, con la SEP, principalmente por todas estas implicaciones que de repente se resisten a ellos a poder reconocer, ¿verdad? La parte espiritual en la formación que vamos teniendo nosotros en la carrera. Y esta psicología de manera especial o de manera principal tiene movimientos mucho más fuertes en lo que es por parte de Europa, de Estados Unidos. Gran parte de los autores por ahí que tenemos oportunidad de poder compartir con ustedes, algunos de ellos son europeos, otros de ellos son chilenos, otros de ellos son norteamericanos. Y bueno, ha sido un poco complejo aquí en nuestra nación de México, porque esta disciplina no se limita a la comprensión material, física, del ser humano, sino que considera dimensiones espirituales, ¿verdad? Como algo esencial, y hablar de ser humano, hablamos de ser de esencia, invisible, intangible, humano, hablamos de algo tangible, de algo palpable, de algo finito, algo que tiene fecha de caducidad. Entonces, el ser humano, por decir en el humanismo, bueno, nos enfocamos más en las cuestiones humanas, pero lo transpersonal va a la esencia, o sea, a cuestiones esenciales, donde es lo invisible, lo intangible, pero que tiene una comprensión, una iluminación, una iluminación, ¿verdad? Como lo mencionaba también en el video, del ser humano para poder, pues, comprender todo lo que de una forma u otra hace, porque se separa, porque se divorcia, porque mata, porque viola, porque se droga y tantos ejemplos que podríamos poner de todo lo que vemos hoy en día en la sociedad. Entonces, esta interconexión lo vemos aquí en la imagen de la conciencia, de las emociones, de la fisiología,
de la intuición, de la voluntad, de la morfología, de la comunión, de la mente, de la anatomía. O sea, esta interconexión de espíritu, alma y cuerpo que tiene una visión holística, subraya que todos los aspectos del ser humano están interrelacionados. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo habla lo que la mente calla. Hay muchas cosas que de repente no, es que cómo le digo, es que cómo le explico, es que no sé cómo, pues, y la gente batalla mucho con conectar, ¿verdad? Con lo que está pasando. No sé si en algún momento les ha pasado a ustedes que de repente uno se para por la mañana y de repente trae uno, a mí me ha pasado pues últimamente que de repente traigo un sueño, pero así clarito, clarito, clarito. Y a la hora de llegar a escribir, a tomar el lápiz y el papel, comienzas a escribir y de repente hay cosas que uno mira en el sueño, ¿verdad? Por los recuerdos que uno tiene del sueño, pero que a la hora de plasmarlo cuesta un poco de trabajo, ¿verdad? Poder traducir el sueño para poderlo poner en texto. No sé si les ha pasado a ustedes. Entonces, esta interconexión, ¿verdad? Que vivimos, que en algún momento, pues bueno, estas experiencias las vivimos con las personas con las que trabajamos, con las que tratamos, que les cuesta trabajo poder tener esta interconexión que se va dando cuando nosotros realizamos este tipo de ejercicios, de conexiones espíritu, alma y cuerpo para, a final de cuentas, lo que pasa en el cuerpo, o bueno, lo que pasa en el espíritu se manifiesta en el alma y en el cuerpo, lo que pasa en el alma se manifiesta en el cuerpo, en el espíritu, y así, o sea, todo está de cierta forma interconectado. Entonces, en la relación de la psicología transpersonal con otras corrientes psicológicas, lo veíamos la semana pasada, la psicología transpersonal integra la dimensión psíquica, integra la dimensión espiritual del ser humano. Esta psicología se nutre de diversas corrientes psicológicas, filosóficas y espirituales. Por eso en la carrera vamos a estar estudiando, tenemos las bases bíblicas como un libro sagrado, ¿verdad? Como un libro espiritual, respetando las cuestiones institucionales o religiosas. No es el enfoque, ¿verdad? El enfoque es conocer, entrar a estas dimensiones, poder tener ejemplos con estos libros sagrados porque pues es nuestro libro sagrado como del occidente, ¿verdad? Estuviéramos en el oriente y tal vez fuera una situación diferente, el Corán o las cuestiones budistas o otras cuestiones, pero de este lado, bueno, esa ha sido la formación y es a lo que tenemos acceso también. Tenemos acceso también a esta otra información que ahorita la vamos a ver, pero bueno, por cuestiones occidentales, esta es la línea de nosotros. La psicología transpersonal, vamos a tomar en cuenta que no hace a un lado el psicoanálisis, que se puede relacionar con el psicoanálisis. Veíamos que su fundador, Sigmund Freud, y el enfoque de Sigmund Freud en esta teoría del psicoanálisis es estudiar el inconsciente y los conflictos internos, ¿verdad? Que con sus varias teorías que él presentó, de repente debatía o confrontaba lo espiritual, más, bueno, no lo espiritual, sino más bien lo religioso para poderle decir a la gente religiosa, es que no es un demonio, no es un mal espíritu, es depresión. Y a través de la hipnosis y a través del psicoanálisis trataba a las personas, quedaban libres y decía Simón Freud, o sea, no es tanto algo dogmático o algo religioso. Y por eso este movimiento de Sigmund Freud pues comenzó a tener mucha fuerza. Pero bien, este seguidor de Carl Jung, inclusive no recuerdo el libro, ¿verdad? En el cual Carl Jung, ¿verdad? En una charla que tiene con él, le dice, oye, espérame, es que el ser humano no es solamente esta cuestión del psicoanálisis, tiene que ver
no solamente con un inconsciente, sino también tiene que ver con un inconsciente colectivo. Entonces Jung amplía esta visión de Freud y sugiere, ¿verdad?, un inconsciente compartido, como lo que veían, ¿verdad?, en el video de los arquetipos, de los símbolos. Y Freud, de cierta forma, se resiste a esa parte, o sea, le dice, bueno, esta es mi investigación, esta es mi teoría, o sea, déjame defender esa parte, y si tú estás encontrando eso, pues dale, ¿verdad? Sigue en esas investigaciones, y es por eso que comienza esta evolución a través de la historia, aquí con esta apertura que tenemos con Jung del simbolismo, de los arquetipos, ya que tanto el simbolismo como los arquetipos, estos enfoques valoran a los símbolos en la sanación, en el autoconocimiento, utilizando sueños y visualizaciones en la terapia. Y si ustedes identifican las cuestiones religiosas o las prácticas religiosas o el culto religioso, o sea, tiene mucho significado el simbolismo, los arquetipos y de qué manera las personas van desarrollando una fe, van ejercitando una fe que luego eso pues se vuelve a favor, ¿verdad? De la persona, de la práctica de la persona. En las aplicaciones terapéuticas, vemos cómo esta psicología también pues utiliza, por eso citamos a estos autores, utiliza estos símbolos, estos arquetipos para facilitar el autoconocimiento y la evolución espiritual. Y acceder a estos elementos, pues nos ayuda a nosotros en un proceso no solamente terapéutico, donde la persona va a llegar y va a resolver determinada situación, crisis, dificultad, adversidad, patología que esté pasando, que esté viviendo, sino que este tipo de acompañamientos lo puede llevar a la persona a una sanidad profunda, en la cual tal vez jamás vuelva a tener un retroceso en esa depresión, en esa angustia, en ese recuerdo del pasado, en estos fantasmas que de repente no le dejaban a la persona avanzar, poder trascender. Entonces, por esto, el enfoque de la psicología transpersonal lleva un enfoque más a la sanidad. El psicoanálisis lleva un enfoque más a la enfermedad, a identificar patologías, identificar trastornos, a todo científicamente ponerle nombre porque pasa así, sucede así. Y en la psicología transpersonal nos vamos a dar cuenta que lo que la psiquiatría llama un trastorno, llama una patología, en la psicología transpersonal lo vamos a ver únicamente como un momento de crisis por el cual está pasando la persona, donde no es necesario los ansiolíticos, que se haga farmacodependiente la persona, sino que tenga un acompañamiento en el cual pueda pasar esa crisis, enfrentar esa crisis, confrontar esa crisis, dar un salto cuántico y en una trascendencia del ego, ¿no? En una identificación y desidentificación, y que aquella crisis, dificultad, adversidad, enfermedad, que en su momento, o trastorno, patología etiquetada por el DSM-5 o por cuestiones psiquiátricas o psicológicas, únicamente pueda ser no una etiqueta, ¿verdad? Que la gente agarre como enfermo y ay, no es que yo me dijeron que tengo depresión y pum, ya, bien deprimida la persona, ¿no? Sino que pueda desprenderse de esa etiqueta. A final de cuentas es únicamente un diagnóstico de un hombre de autoridad, de una mujer de autoridad que tuvo esos estudios, pero, insisto, que está más enfocado a la enfermedad que a la salud. En el caso de la psicología transpersonal, pues nos vamos a dar cuenta. Tuvimos un acercamiento con un maestro de Venezuela, que él es un doctor tiene una profesión muy fuerte en la parte de la salud holística. Y él narraba, o sea, durante 38 años, dice, me doy cuenta que tiene su clínica él allá en Venezuela. Dice, durante 38 años me di cuenta
que me dediqué a enfermar a las personas. ¿Por qué? Pues por la consulta de la medicina. Ya cuando se metió a la parte holística, ya cuando se metió a la parte espiritual, comenzó a comprender que el ser humano puede producir, ¿verdad? En nuestra cabeza tenemos neurotransmisores que pueden producir los efectos que ocasionan los medicamentos, las pastillas o las plantas, ¿verdad? El agua, también los ejercicios, la meditación, la respiración, o sea, todo esto contribuye para una sanidad, pero es más cómodo, en un enfoque más occidentalista, es más cómodo ir a la farmacia, comprar una caja de pastillas y medicarme. O ir al doctor que me recete el medicamento y estar en un tratamiento, y las personas se hacen farmacodependientes o al último terminan diagnosticándose ellos solos o ellas solas y terminan metiendo medicamento a su cuerpo. Está relacionada la psicología con la parte humanista también porque en el humanismo hay un enfoque en el potencial humano y aquí ya no solamente es Jung, sino que también entra Maslow, entra Carl Rogers y el énfasis en ellos, en la parte humanista, es el autodescubrimiento. Conocemos parte de lo que es Abraham Maslow, ¿verdad? La pirámide de las necesidades básicas, el crecimiento personal del cual nos habla también Carl Rogers, y esta autorrealización de Maslow, que es como el máximo potencial del ser humano, y las conexiones con la psicología transpersonal tienen que ver con desarrollar la parte espiritual. Entonces, esta psicología expande. Hagan de cuenta que me voy a salir tantito de aquí de la para meterme a la pizarra. Nada más déjeme encontrar aquí la pizarra. Y lo que es Maslow, el que nos habla, ¿verdad? De estas eh, necesidades básicas y Maslow nos pone a nosotros una pirámide, de cierta forma. Déjenme ver si hay por aquí la figura para poderla poner. Bueno, no hay la figura exactamente como triángulo, pero vamos a, vamos a poner esta que nos sirva nada más como para poder identificar, ¿verdad? El triángulo de aquí para arriba. Maslow nos habla de estas 5 necesidades básicas y donde nosotros llegamos y descubrimos o trascendemos, alimentamos estas necesidades, suplimos estas necesidades, llegamos a un punto de la autorrealización, pero la psicología, transpersonal va más allá. ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer otro, también para hacer uso nuevamente solamente mm, aquí lo pongo. En Maslow nos habla de estas necesidades básicas y llega aquí en este punto, ¿no? Donde en este punto cúspide o luminoso, también como lo menciona en el video, pero ya en las prácticas de cada uno de nosotros en lo transpersonal, al llegar aquí a este punto ah, de lo natural a lo sobrenatural, donde llegan esas necesidades básicas y que la gente llega a sentirse en una autorrealización. Aquí es donde entra entonces, de aquí para arriba, es donde entra entonces Ken Wilber, es donde entra la parte también de las dimensiones que les mencionaba hace un momento de los personajes bíblicos. Entran también las aportaciones de Jung, que más adelante vamos a ver la integración de la sombra, la individuación, toda esta trascendencia que se puede llegar al ser humano, del ser humano, la teoría de Claudio Naranjo, ¿verdad? De Ken Wilber, de Robert Asayoli, de Stanislao Grof, eh, una teoría de este otro psiquiatra checoslovaco
que nos habla de la desintegración positiva. No recuerdo ahorita el nombre, pero todo esto ellos nos empujan y nos avientan ya a estos estados no ordinarios de conciencia, que es como lo vamos a estar viendo nosotros aquí en el estudio. Vuelvo aquí a mis diapositivas para continuar en el punto donde me quedé. Entonces, aquí en esta conexión de la psicología, como les mencionaba ahorita en la imagen, se expande, ¿verdad? No solamente llegamos a la autorrealización, sino que se expande al incluir un crecimiento espiritual y una conexión con algo más grande, ¿verdad? Y aquí entramos a lo divino. Aquí entramos a la parte de esta comprensión universal, y también tenemos otros autores que nos hablan, nos mencionan también de la búsqueda de sentido, donde la psicología transpersonal está muy relacionada con estos autores porque hay mucha similitud, porque ambas corrientes, tanto la psicología transpersonal como la búsqueda de sentido, se centran en la búsqueda del significado, o sea, ¿de dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué va a pasar después de que yo muera? Entonces, en la perspectiva transpersonal se va más allá de lo material. Aquí en el occidente, el éxito se mira así como la pirámide de Maslow, ¿verdad? Donde una persona está arriba, pero pues, o sea, son muchísimas personas abajo de él o abajo de ella. Y a diferencia del éxito en el oriente, nuevamente, o sea, aquello está de cabeza. Hay muchísimas personas en la parte de arriba, gracias a hombres y mujeres que pueden descender, ¿verdad? Que pueden renunciar al materialismo, que pueden renunciar, despojarse de sí mismos, meterse a la contemplación, a la meditación, entrar en estos puntos de sabiduría para poderle dar dirección a las personas, para poderle dar dirección a la política, a la sociedad, a las empresas y todo lo que puede estarse manifestando. Entonces, se mira el éxito en el Oriente, con una persona se considera exitosa cuando tiene la capacidad de poder tener un desapego a lo material, pero de manera voluntaria. No es que, ay, que estoy sufriendo porque no tengo, o ayúdenme, o extendiendo la mano. No, o sea, es algo que disfrutan. ¿Por qué? Porque es parte de la parte luminosa, de la parte divina, que trasciende la parte material y que se enfoca completamente en un propósito de vida. Tenemos a Víctor Frank en el enfoque que él habla de la logoterapia, donde destaca el sentido como motor principal de la existencia humana. O sea, dice Víctor Frank, cuando el ser humano le encuentra sentido al sufrimiento, el sufrimiento se acabó. El sufrimiento desapareció, ya no está el sufrimiento en la persona, porque la persona identifica que aquel sufrimiento deja de ser sufrimiento porque le encuentra sentido, y entonces al encontrarle sentido se da cuenta que aquel sufrimiento o aquella crisis o aquella dificultad se volvió como una catapulta, ¿verdad? Para trascender algo que hasta anteriormente no lograba hacer. Las neurociencias entran también en la parte de los estados alterados de conciencia, y hay investigaciones científicas donde se narra que la neurociencia estudia cómo práctica la meditación, la yoga, de qué manera, cómo este tipo de prácticas, la oración, la contemplación con lo divino, afectan de una manera positiva en el cerebro. O sea, se segrega ah, cascadas neuronales donde aquellos neurotransmisores comienzan a activarse por estos ejercicios de desconexión. O sea, te desconectas de lo material, te desconectas del afán, te desconectas de los quehaceres cotidianos para conectar con una esencia, y entonces se comienzan a producir estos neurotransmisores, y se dan estas cascadas neuronales que se comienza a producir una regeneración,
¿verdad? En el ser humano, según también la teoría de Lipton, que habla de la biología de las creencias, se comienza a dar una regeneración en las células, la gente se mira más joven, la gente tiene más entusiasmo, vive con más ánimo, es más feliz por todo esto que hoy a través de la ciencia se puede comprobar. Hay hallazgos clave en las neurociencias donde investigadores como Richard Davidson han demostrado que la meditación regula poder modificar áreas del cerebro relacionadas con la regulación emocional, con la atención y con la empatía. Ya mencionaba Gaby en uno de sus, bueno, en el video que por ahí tuvimos de tarea, con la situación que ella, mencionaba en el video, pues aquí, Gaby, a practicar la meditación. No nos va a salir bien en el principio, tal vez a veces vamos a poder durar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, pero ahí vamos a ir subiendo. Ahí vamos a ir subiendo, vamos a poder llegar a poder tener una atención plena donde vamos a poder estar concentrados solamente en aquello que estoy haciendo y donde todo lo demás comienza a desaparecer. Vamos a poder tener una conexión con las personas. De repente la mujer por cuestiones biológicas es un poquito más complejo tal vez por cuestiones también de lo biológico, de lo masculino y de lo femenino, porque la mujer tiene una vista muy ampliada. La vista de la mujer es ampliada, la vista del hombre es enfocada. Por eso de repente cuando el hombre ve cosas que no tiene que ver, lo cachan bien rapidito, ¿verdad? Porque la mujer tiene esta forma de visión. La mujer mira más, huele más, oye más, o sea, tiene más desarrollado los 5 sentidos, tiene una interconexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, a diferencia de nosotros los hombres. Entonces, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Únicamente es aquí ir tomando lo que está favorable, ir tomando de las fortalezas y comenzar a ejercitar eso para seguir creciendo. La neurociencia en la relación con esta psicología transpersonal dice que estos cambios apoyan la idea de que trabajar con estados alterados de conciencia pueden fomentar la sanación y pueden fomentar el crecimiento espiritual. Cuando llegas a este momento de conexión, cuando llegas a este estado de paz, de plenitud, y se comienza a generar esta parte que conocemos también como neuroplasticidad, donde la capacidad del cerebro para cambiar y para adaptarse a formas de pensar y de sentir, y no es el más fuerte el que sobrevive, sino es el que aprende a adaptarse, como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Ante esta situación, ante este desafío que tenemos en algún momento, creo que lo vamos a ver también con ustedes, el desafío que nosotros enfrentamos hoy en día con la inteligencia artificial, ya no solamente la globalización, ya no solamente el Internet, ya no solamente los dispositivos, sino ahora lo que enfrentamos, ¿verdad? Los desafíos, es todo un desafío la inteligencia artificial que si aprendemos nosotros a echar mano de ella de manera sana, no de manera dependiente, de manera sana, vamos a poder equilibrar, vamos a poder acompañar a las personas y sobre todo va a ser una exponenciación, va a ser una amplificación mi estudio, mi preparación, si sé de una forma u otra poder hacer uso de esto y se genera una neuroplasticidad, se genera resiliencia, donde lejos de incomodarme o de afanarme las cuestiones emergentes que estamos viviendo como terapeutas o en el caso de estudios, en el caso de ustedes como estudiantes en esta formación, van tomando estos desafíos, van haciendo uso de las fortalezas y lo que hasta cierto punto se considera debilidad, de cierta forma se va haciendo hacia un lado. ¿Tiene un impacto positivo esto? Claro.
porque son estas prácticas de meditación. Lo mencionábamos también del mindfulness, el ejercicio que hacíamos hace 8 días. Esto es común en la psicología transpersonal porque mejoran la estructura de la función cerebral. Tenemos diferentes niveles, ¿verdad?, de conciencia y en esos niveles de conciencia en los cuales vamos trascendiendo, vamos avanzando, llega un momento en que llegamos a la parte prefrontal, donde en la formación budista o en la formación hinduista, que muy mencionado, ¿no? A lo mejor ustedes lo han de haber escuchado, lo del tercer ojo, ¿verdad? Donde aquí ya entra la parte transpersonal, donde no solamente miro, ¿verdad? Con estos ojos, sino que puedo mirar con mis ojos cerrados. Inclusive en Europa ya están ahorita desarrollando capacidades y ejercicios con los niños desde muy pequeños, desde muy temprana edad, a poderles poner, ¿verdad?, los libros frente a ellos, a que cierren sus ojos y a comenzar a deletrar. Y se va desarrollando esta habilidad, ¿verdad? De qué manera la gente puede mirar con esos ojos cerrados. La gente la mira, es que está dormida, pero está viendo, está observando. Y es algo impresionante. Hay beneficios también de la evidencia científica, como la neurociencia va proporcionando respaldos a las prácticas terapéuticas. Entonces ya va teniendo más acceso, va teniendo más acceso. Hay un aparato que no hemos logrado nosotros hasta este momento poder tener para poder invertir en él, pero es un aparato que en las sesiones o en las terapias lo ponemos al paciente, ¿verdad? Como un casco en su cabeza durante 30 minutos. Según el diagnóstico que nosotros tengamos de la persona, regulamos ahí la computadora para que le esté generando esa actividad cerebral, para que le esté generando esos neurotransmisores, le está generando esas conexiones. Y en tratamientos de 21 días, personas que tenían Alzheimer mejoran, a personas que tenían depresión grave mejoran. O sea, personas de trastornos muy fuertes que solamente con medicamento, con tratamiento psiquiátrico, las personas iban mejorando a este tratamiento que es no invasivo, la terapia transcraneal, ¿verdad? Que ponen ese casco en la cabeza, va avanzando. ¿Es un tratamiento caro? Sí, es caro porque pues cada sesión estamos hablando de 800 a 1500 a 2000 pesos, pero imagina todo este beneficio con la evidencia científica que se tiene hoy en día de esta interconexión, o sea, esta falta de actividad que se tenía en la cabeza se comienza a generar esa electricidad, estas conexiones donde no las había, se comienzan a producir, y aquellas rutas neuronales que anteriormente no se tenían se comienzan a marcar, de tal manera que la persona va teniendo una evolución día con día, una por la terapia y otra por la terapia transcraneal que está tomando. Y pues hasta hoy en día hay casos de éxito muy fuerte, pero un tratamiento o una inversión en esta magnitud, estamos hablando de cerca de 400,000 pesos a 500,000 pesos de un aparato de estos. Hay muchas cuestiones chinas y están saliendo muchas cosas fuertes, muy baratas, pero ya pensando en algo científico, en algo serio, pues sí, ahí les voy a mandar algunas imágenes o algunos links, ¿verdad? De estas últimas investigaciones, cómo esto que proporciona este tipo de terapia transcraneal, y también la oración, la meditación y el acompañamiento que pueda tener con el terapeuta, pues son cosas, se podría decir, milagrosas, ¿no? Que experimentan los clientes, los pacientes, los consultantes. Está relacionada la psicología transpersonal también con la filosofía oriental y con las tradiciones místicas. Esto pues va más enfocado al oriente, al budismo,
al hinduismo, pero aquí en el budismo, la psicología transpersonal, eh, en el caso del budismo, que es, se le atribuye, ¿verdad?, esta práctica del mindfulness, el desapego de los deseos materiales, el Tipitaka, que describe cómo la meditación puede conducir a la sabiduría, puede conducir a la compasión. Inclusive los budistas, ellos no creen como en un Dios, ¿verdad? Ellos creen en el karma, ellos creen que hagas el bien, toda acción genera una reacción y provocan mucho la parte de la trascendencia, pero aunque es algo espiritual, se enfocan más en la parte humana. Y el hinduismo, que es una de las religiones 2400 atrás, años antes de Cristo, que es una de las religiones más antiguas, tiene sus enseñanzas de los Vedas, del yoga, donde ofrece una perspectiva sobre la conciencia, la espiritualidad. Integran un trabajo como la energía vital, que se conoce en su línea como el prana, ¿verdad? O los chakras, la alineación de los chakras, que esto es esencial también en la terapia transcraneal. Hay otro nombre en la columna que ahorita no lo recuerdo, pero también lo estudia, ¿verdad? Esta línea del yoga, de los chakras, que cuando le buscamos un significado también aquí en el occidente, pues todo eso tiene su nombre también, tiene su práctica, de una manera diferente el nombre, pero en la práctica pues o sea, son similares. Nada más que acá, en este lado, tiene un nombre y de aquel lado, pues tiene otro nombre. Luego, por lo emergente, por la novedad, que va llegando aquí, que el Reiki, que estos movimientos de chamanes o estos movimientos espirituales que están como de moda, la gente tiene comezón en el oído por aprender algo nuevo y luego terminan metiéndose, pues, de manera irresponsable, ¿verdad? A cosas que no tendrían que meterse, por decir, como en el caso del chamanismo, que aquí se involucra los rituales, se involucran los viajes espirituales y el uso de plantas medicinales. No es el chamanismo, fíjense que se ha diluido o sea, el chamán tiene que ver con una persona honorable, tiene que ver con una persona respetable. Tiene que ver con una persona sabia, no como el chamán, como el brujo, como el hechicero, como el adivino, de lo que lo relacionan hoy en día, ¿no? Ay, no, que ese chamán, no, pues es que él es brujo. O sea, el chamán es otro rollo. O sea, son personas con una sabiduría impresionante, con una conexión con la naturaleza impresionante, que saben ir a las plantas, que saben ir a la tierra, que saben ir a la naturaleza, tomar de todo eso para darle un tratamiento, ¿verdad?, a las personas con determinadas enfermedades y pues transmitir, ¿verdad?, a través de todas estas prácticas la salud que necesita la persona. Y ellos proponen una visión holística también porque integran lo espiritual, lo emocional y lo físico, buscando una conexión con el mundo natural. Todo eso de las plantas medicinales, bueno, se recibe a través de lo físico, a través del cuerpo, pero que va a producir una sanidad no solamente en el cuerpo, sino que va a producir una sanidad en el espíritu y en el alma de la persona desde la corriente que ellos manejan. En el desarrollo transpersonal y en la trascendencia, donde llegamos a esta parte del autoconocimiento en esta filosofía oriental y en las tradiciones místicas, vamos a ver que sostiene que el ser humano puede trascender su naturaleza limitada mediante la meditación y el autoconocimiento. Entonces, esta psicología adopta estos principios donde se utilizan estas técnicas de meditación, de conciencia expandida, para alcanzar una mayor comprensión de uno mismo y del universo, donde viene el desapego, viene la identificación del ego, la desidentificación, donde me doy cuenta que no soy lo que siento, no soy lo que me emociona, no soy lo que pienso. Entonces, ¿qué soy? Pues es que soy algo más. O sea, no me limito a lo que pienso, no me limito a lo que me emociona, no me limito a lo que siento, sino que soy algo más que todo esto. Y es ahí cuando se da
la parte de la dimensión de la conciencia a través de la observación, donde podemos salir de este encierro en el cual nos tenía este cuerpo para poder identificar que nosotros tenemos este cuerpo, pero no somos cuerpo. O sea, somos algo más que esto. Da tristeza ver cómo las personas se paran en un espejo y sufren por lo que ven en el espejo. ¿Por qué? Porque se identifican con el cuerpo. O sea, su identidad no es espiritual, su identidad está en el cuerpo. Y la mercadotecnia, y todo lo que la cosmetología y todo lo que se vende para cuestiones de la apariencia, no digo y ni estoy criticando que esté mal. Únicamente lo que observamos o que vemos es el afán que hay en ciertas personas, tanto hombres como mujeres, donde invierten más en la apariencia, en el exterior, que realmente poder llegar a la parte interior. Entonces les falta a ellos, pues ahora sí que todavía, si nosotros vamos avanzando y trascendiendo en esa parte, pues imagina, volteamos hacia atrás y los miramos a ellos y decimos, híjoles, no, pues todavía les falta mucho, ¿verdad? Por avanzar. Antes de entrar a estas diapositivas de la dimensión, me gustaría escuchar reacciones, Gaby. Este, adelante. Aprovechando que ahorita estamos, hace 8 días éramos tres, ahora somos cuatro. Ahí vamos avanzando. Eh, Adelante, Gaby. ¿De qué? ¿De qué quiere que le diga? No, si surge alguna pregunta ahorita de lo que hemos estado Fíjate, comentando, sí tengo, sí, adelante. igual y es lo mismo, pero prefiero preguntar. ¿Es lo Ok. mismo estado ampliado de la conciencia que el estado alterado de la conciencia? Mm, pareciera, ¿verdad? Que es lo mismo. Los estados no ordinarios, es algo ordinario. Nuestra manera de pensar y cuando entramos a estados no ordinarios, o sea, salimos de lo ordinario, salimos como de un orden, entre comillas, para poder entrar a algo extraordinario, que ya no es tanto ordinario, ¿verdad? Sino que sale y es donde comenzamos nosotros a tener una percepción, una cosmovisión, una interpretación de nuestro entorno completamente diferente. Ya aquí cuando entramos, la otra que dijiste, las dimensiones o los ¿Un estados. estado o el estado ampliado? El estado ampliado de conciencia es lo que les mencionaba hace un momento en la parte de la pirámide, Ajá. donde Maslow llega a esta parte de la cúspide, pero también, ¿verdad? A través de Jung y otros autores que les mencionaba, ellos pueden tomar a las personas en estos estados no ordinarios de conciencia para llevarlos a una dimensión ampliada de la conciencia, donde esto es provocado por disciplinas que van adquiriendo las personas de prácticas de oración, de meditación, de silencio, de conexión con lo divino, donde en esta situación que vivimos hoy en día, en esta globalización, en esta tecnología, de repente es muy difícil desconectarnos de los aparatos, de la televisión, de la familia, de los quehaceres, pero cuando vamos encontrando esas líneas y cuando vamos encontrando nuestras disciplinas por ese lado, comenzamos nosotros a tener esas dimensiones más ampliadas, más ampliadas, más ampliadas, O y sea, ahí vamos creciendo. es como si el estado alterado me llevara al estado ampliado. Así es. Como por diferentes rutas que la Sí, por decir el chamán, que lo mencionábamos hace un momento, por decir ellos usan el peyote y usan ayahuasca. Inclusive hay un tratamiento que lo quieren meter de manera científica, hasta ahorita no han logrado hacerlo, pero quieren meter la ayahuasca como un tratamiento científico, las microdosis de la ayahuasca, como aquella persona fuma aquella planta
y lo lleva, ¿verdad? Dijéramos nosotros, anda drogado, Ujú, porque, o sea, se comienza a dar un estado alterado de conciencia donde va a entrar a una dimensión pues completamente diferente. A mí me ha tocado atender psicólogos que traen esta línea, pero que entraron a dimensiones espirituales y que ya no supieron cómo bajar. Y es porque también es peligroso este tipo de prácticas. ujú, Accesaron a un mundo donde ahora pues ya no miran el mundo de manera igual, porque están como en dos dimensiones, ¿verdad? Pero en un cuerpo físico viviendo aquí en la Tierra, y eso pues les quita completamente el disfrutar de la vida. Entonces es mucho mejor estas disciplinas de tener nuestros momentos de oración, de meditación, de silencio, que hacer uso de este tipo ujú, de plantas, pues que sí nos llevan a estos momentos. Digo, llevan porque la verdad yo no lo he probado, no lo he practicado, pero que los llevan a estos estados. Pero yo digo, bueno, si nosotros nos podemos, como dice Grof, ¿verdad? Stanislav Grof, que habla de la respiración holística, nosotros nos ponemos holotrópica, perdón, podemos a respirar, a respirar, a respirar, de una respiración guiada, llegamos a un estado alterado ujú. y comenzamos a entrar a otras dimensiones. Y va a ser algo bien padre para decir en tu trabajo, Gaby, el día de mañana, porque pues surgen talleres, surgen charlas donde a través de manera responsable, de manera guiada y de manera también con personas que te puedan apoyar, se puede hacer este tipo de talleres con personas donde con la pura respiración metes a las personas a estados no ordinarios de conciencia y donde se viene la ampliación. Es como un globo, ¿verdad? Que lo inflas y lo inflas y lo inflas y lo inflas y esas dimensiones van siendo cada vez más ampliadas. Ok. Entonces, no Mm, sé si ahorita nos vamos a meter también más a las dimensiones igual y ahí pueda quedar más la respuesta sí. más clara. Ok, gracias. Sammy y Rosario, no sé quién de ustedes quiera darnos alguna aportación. Sammy, ya abrió su micrófono, adelante. Híjole, estoy escuchando todo y me emociona mucho ver cómo mencionábamos que se relacionaba la mente, el cuerpo, el espíritu y cómo puede llegar una persona a la sanidad. También ahorita que están mencionando los estados de conciencia, como pues que mencionaban lo de la ayahuasca y eso sí, yo como médico sí tengo entendido que es peligroso y, a la vez como intercesora, pastora, profeta, es muy fácil acceder cuando a esos estados donde hay revelación, donde hay dirección, guía, respuestas en oración, ayunos y lectura bíblica. Y ahorita que mencionaba, y ya lo habíamos dicho en la clase anterior, lo del hinduismo y el budismo, que son corrientes que se relacionan con la psicología transpersonal. Ahí yo es como mi cringe, necesito como, ay, yo creo que me voy a tener que meter a investigar muchísimo, muchísimo, porque es como que tengo un pendientito. Y sí me dijo usted hora antes de la clase, ¿verdad? Para tener como esa tranquilidad. Y sí, esa es como la parte que me estoy debatiendo yo de hasta qué punto está bien, pues. Te puedes ir metiendo conforme vayas teniendo esa asimilación, esa comprensión y también recordando, ¿verdad? En esta parte la desidentificación o el apóstol Pablo en las Escrituras también nos habla que no solamente tenemos capacidad de aprender, sino que también tenemos una capacidad de desaprender, que ahí también daría mucha fuerza a la desidentificación. Para poder meter, Sami, información nueva, es necesario quitar alguna información que estorba. Es por eso que ahí necesitas mucha cautela, meditación, oración, para que a final de cuentas lo que vas aprendiendo te construya y no te destruya.
porque es el riesgo, ¿verdad? De este tipo de acompañamiento cuando se hace de manera irresponsable esta formación, que de repente entramos a cierta formación, pero agarramos de repente líneas desconocidas de manera irresponsable y pues termina la gente confundida. Entonces aquí más Sí. que nada es generar esa disciplina. Sí, correcto. Es como eso, como que es que es algo nuevo y como dice, Ujú. el punto de desconocimiento es como lo que a lo mejor me hace como temer o como dudar, pues, porque sé que es algo nuevo para mí, o sea, no conozco esto, pues. No lo conoces, pero ¿qué crees? Lo practicas. O sea, no lo conoces desde este término científico, pero lo practicas en tu labor ministerial o en tu labor pastoral, en la expulsión de un demonio, en la oración por la sanidad, en el hablar en lenguas, en el levantar las manos y entrar a través de la oración a la revelación. O sea, es lo que estudia la psicología transpersonal, que no lo estudia ni el psicoanálisis, ni el conductismo, ni el humanismo. O sea, tenemos que llegar a esta psicología para poder comprender esta dimensión del ser humano, no solamente lo que veo o lo que puedo identificar con mis sentidos naturales, sino que ya la psicología transpersonal pues mete, ¿verdad? Otros cinco sentidos, como la intuición, ¿verdad? Todo esto que de repente la mujer que tiene desarrollada esta parte de la intuición, ¿verdad? Es que intuye, presiente, y si la formación de la mujer es una formación sana, cuidado con aquello que presiente, porque o sea, es algo verídico. A diferencia de si la formación de la mujer es más enferma, pues esta se la pasa pues alucinando, se la pasa preocupada, se la pasa enferma y de repente eso que le preocupa, que le altera o que le intuye no es tan efectivo como una persona que va procurando más, que va fomentando más la sanidad. Y hay otros sentidos que no da el caso ahorita, pero que los estudia la psicología transpersonal. Entonces, tal vez no lo conozcas científicamente, lo estás conociendo, pero lo practicas, Sammy. Sí, Ok. eso sí ya me parece más conocido y quería así comentar brevemente ¿cómo se dice? Una anécdota de cuando yo empecé a experimentar, recién bautizada en la iglesia, que empecé a experimentar como esos estados de conciencia, como que al principio cuando no tienes como que el don no lo tienes discipulado o aprendido, manejado. Desarrollado, así es. Sí, Ujú. como que sí me pasaba eso que dice usted, que estás como todo el día y es muy agotador, pues, o sea, viendo cosas y es verdad, o sea, ya ni siquiera es tan feliz tu vida, pues, o sea, pero es muy padre cuando ya lo sabes manejar o ya tienes educado, porque entonces ya es nada más en ciertos momentos, pues. Sí, y fíjense que en esta parte, como consejo, que lo puedan ustedes tomar y que puedan tener claro esto. Caminar por rutas espirituales solo es peligroso. Es peligroso. Siempre, siempre, siempre vamos a necesitar de un guía, de una guía, de alguien que me acompañe, de alguien que me vaya dando la línea. Obviamente son personas en las cuales nosotros nos aspiran confianza, ¿verdad? Son modelos a seguir para cada uno de nosotros. Y cuando suceden cosas más fuertes, que se nos pierden las personas, es porque se meten a caminar estas rutas, pero de manera solos y por lo tanto de manera irresponsable. Entonces, mientras más se metan ustedes a todo esto, tengan bien, bien, bien claro, bien preciso en sus vidas quién es aquella persona o quiénes son las personas que les guían en estos caminos para que no se vayan a extraviar por ahí, ¿verdad? Rosario, adelante, te escuchamos. Sí, buenas noches. Gusto saludarla, Buenas noches. saludarla. Adelante, adelante más. Bueno, muy interesante
de lo que estábamos viendo, ¿no? De los aportes de Carl Jung, cómo nos da como modelo, ¿no? A Cristo, eh, cómo debemos, pues básicamente, pues ahí nos está dando con esto, ahora sí que la ruta, ¿no? Hablando de las virtudes, de cómo debemos de ser, ¿no? En ese sentido. Pero también es interesante cómo habla de los grandes desafíos de la modernidad, de lo que está sucediendo precisamente, porque si no desarrollamos la espiritualidad, si esa parte, o sea, nos perdemos, entonces vamos a lo que se estaba mencionando ahorita, ¿no? Al final de cuentas, algo va a suplir eso y ese algo que lo va a suplir, pues no es lo que nos va a traer a nosotros esa paz, esa tranquilidad, ese sentido a la vida, ¿no? Se suple con cosas materiales, se suple siguiendo a otros, se convierten en nuestros líderes o en nuestros ídolos o nuestros modelos a Ok. seguir otros patrones o otras personas, pues que realmente a nosotros, pues no nos aporta en esa parte espiritual, en esa alma, en ese ser, vaya. Entonces, pues viene y da un sustento, un marco teórico precisamente a uno en esta preparación que estamos teniendo para darnos cuenta y hacer ver al consultante de la relevancia que tiene. Y veo ahí ahorita los ejemplos que nos estaba mencionando, ¿no? De la correlación que tiene la terapia transpersonal o este enfoque transpersonal y como lo decía en la clase pasada que no pude estar con ustedes, pero pues es eso que va más allá de la persona, ¿no? Entonces de ahí hablamos de este enfoque del holístico y cómo han ido surgiendo incluso muchas técnicas o terapias que de una u otra manera tienen sus aportes hacia esto, ¿no? Hace rato lo mencionaba, ¿no? Si estamos hablando de los chakras y hablamos del tercer ojo, del corona, pues si estamos llegando al séptimo chakra, en este caso, es a esa ya, ahora sí que a esa conexión divina, ¿no? Donde ya encontramos esa paz y donde yo recuerdo que tuve una experiencia cuando estuve llevando un diplomado que empecé a ver lo que es angeloterapia, la Ah, angeloterapia. ok. Ajá, Ujú. entonces se de cuenta que cuando estábamos viendo todo esto, al principio yo tenía, pues no sé, me resultaban como una tarea que nos dejaron, ¿no? Tu ángel te tiene que dejar una pluma. Y yo decía, pues, ¿cómo un ángel me va a dejar una pluma? O sea, tenía cierto, pues sí, la verdad, escéptica en algunos aspectos, algunos puntos, pero haz de cuenta que dentro de eso es como se fue dando esa conexión, que yo me acuerdo que duré casi una semana porque tenía una semana para encontrar la pluma que me iba a dejar mi ángel. Y yo siendo creyente dentro de mi religión, donde pues los ángeles y los arcángeles forman parte de ella, Geología. yo tenía así como que, pues, ¿cómo, no? Y preocupada porque yo no, y mis compañeras ponían que en la escalera se encontraron, que en el cajón se encontraban una pluma, y yo decía, bueno, ¿qué pasa conmigo, no? O sea, hasta dónde a lo mejor propia duda de esto, de algo que yo, pues, digo que creo, ¿cómo es posible que no? Entonces, empezamos a trabajar esto y curiosamente 2 días antes de que se diera, un día estaba yo dormida, era un domingo y me dice mi hija, era previo unos días a la clase y me dice mi hija, mamá, dice, vamos a caminar a la playa. Y ya ahí voy con ella y en eso iba mi nieta y de hecho yo iba haciendo mi oración porque eso sí diario yo hago oración y también medito, entonces ya entraba en este plano de la meditación con lo de mindfulness, etcétera, y luego empecé a meditar, aprendí a meditar también con ángeles, pero de cuenta que empezando en eso le digo a mi nieta que yo estaba muy preocupada porque no sabía cómo iba a cumplir con esa tarea porque pues yo era de las pocas que no me había dejado mi ángel una pluma, ¿no? Yo estaba toda congojada, esto es real. Pues no le miento, no les miento que nos vamos a caminar a lo que es la playa, empezamos a caminar y ahí vamos caminando, caminando. Y de un de repente yo iba platicando de esto con ella y que resulta que se apareció de un de repente era un camino de
puras plumas, pero era un camino, estaba tupido un camino, nos abrías todo un camino. Y entonces, pues que pegó el grito, como hace cuenta que fue para mí como que me hubieran dado un carro del año, yo no sé, me emocioné tanto. Y entonces que empezamos a juntar, pero era el montón, yo llegué con un montón de plumas. De hecho, no les miento porque incluso hasta les puedo compartir para que vean que no. Esta es una parte nada más, bueno, no se ve mucho por el fondo, pero tengo lleno de plumas, casi no se ve por el fondo, pero más o menos para que vayan viendo ahí. Tengo plumas coleccionadas de todos los tamaños porque a raíz, yo creo que fue eso, ¿no? De ampliarme, de, de mi mente, o sea, de darme cuenta Los que límites. realmente esa conexión la generamos nosotros con eso y empiezan a aparecer cosas buenas en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues a raíz de ahí era donde quiera, lugar que yo iba, lugar, y hasta la fecha, yo a veces salgo y encuentro un montón de plumas de todos colores, de todos tamaños. Y entonces tuve una experiencia cuando me dormí en una de esas noches donde yo, mi fe y todo, dije yo, traía algunas cuestiones de angustia, de situaciones, hay unas situaciones familiares que empecé a entrar en paz. Y luego, cuando me dormía, una de las veces que me dormí, en mis sueños, es como que de repente yo cerré mis ojos, empecé a dormir y me apareció así una conexión como una forma de las alas de un ángel. Entonces, desde entonces, pues yo tengo muy arraigada la oración, de hecho, no hay día que no, y me pasa algo muy curioso. Ahorita voy regresando de un viaje, estuvimos allá en la Ciudad de México. Yo antes cuando viajaba iba muy angustiada porque tenía que carretera de Ensenada a Tijuana, luego el vuelo allá, llegar allá, el tráfico me ponía de nervios, el tráfico, etcétera, ¿no? Y tengo varios viajes en los últimos 2 años, pudiera yo decir que porque he viajado seguido, donde viajo con una paz y donde digo, qué Disfrutas. viaje tan tranquilo, hasta el vuelo estuvo tranquilo, lo que vivimos estuvo tranquilo, fue un viaje en paz, pasaron puras cosas bonitas, pero es esa misma energía que vamos generando nosotros, desde cómo nuestra mente está conectando con lo positivo, confiados que hay un ser supremo al que nos estamos encomendando, que nos cuida, que nos guía, que nos cobija. Entonces, esa parte yo creo que es lo más complejo porque ya lo comentaba, ¿no? A veces lo más fácil es la medicación, hacer mil Así cosas, es. que ese trabajo diario que es gratuito y que podemos realizar cada uno con nosotros. Y ese es el reto que podemos tener ahora sí que como profesionales en esto que nos estamos formando tan bello, de lograr transmitirlo y que los demás lo empiecen a vivir y se den cuenta que es real. O sea, yo creo que ahí está el reto que tenemos, sin duda. Ese es el verdadero reto. En experiencias de personas que nos ha tocado acompañar, de 4 o 5 sesiones, de repente recibimos llamadas misteriosas, ¿verdad? De ellos o audios. Es que no sé, como que presiento más de las mujeres. Presiento como que algo malo va a pasar. ¿Por qué? Es que ya no peleamos con mi esposo, es que todo está en paz en la casa y como que les cuesta trabajo entrar en esta energía, entrar en este modus vivendus acostumbrados o acostumbradas a estar viviendo otro tipo de situaciones y entran en crisis. Antes entraban en crisis por lo que vivían y ahora entran en crisis porque comienzan a entrar a dimensiones donde lo que mencionaba ahorita, paz, armonía, tranquilidad, y inclusive hay una parte que dice Cristo en el Evangelio que Él viene a ofrecer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice que la paz que vengo a dar no es una paz como la del mundo, porque la paz que da el mundo es si tengo salud, si tengo trabajo, si estoy bien con mi familia, si tengo dinero, o sea, estoy en paz, todo está tranquilo.
Pero dice Jesús, la paz que yo vengo a ofrecerte es una paz que en medio de la enfermedad, de la crisis, de la dificultad, de la escasez, confías en mí, porque sabes que esta paz que vengo a ofrecerte, tu confianza está en mí y yo suplo tu salud, yo suplo tu economía, yo suplo tu familia y estamos en esa confianza. Yo tuve una experiencia hace un tiempo un poco desagradable. Trataron de levantar a uno de mis hijos, el mayor, y toda la familia, ¡pum!, entró en crisis. Y yo me senté a ver la tele, estaba viendo las noticias. Y era cuando estaba comenzando esta guerra, ¿verdad?, de Israel con este grupo de Hamas. Y escucho en ese momento, cuando estábamos pasando esa situación, escucho al presidente de Israel que se para y dice, agradezco a todos los que están haciendo oración por nosotros. Dice, pero no dependemos de sus oraciones, dependemos de Dios. O sea, gracias porque están orando por nosotros, pero nuestra confianza como Israel está en Dios. Y ya después, que se acercó uno de mis hijos, el mediano, y me dice, papá, dice, es que no te preocupa, o sea, tu hijo está pasando esto. Sí, hijo, o sea, sé lo que está pasando, pero sé que Dios va a resguardar su vida, no va a pasar nada. Y todo esto va a llevar a tener un control total de todo esto. Y mientras otras personas, familias involucradas en todo eso, hasta cayeron con el médico por cuestiones de taquicardia, de depresión, los medicaron. Al final de cuentas todo se resolvió, todo se solucionó y las cosas fluyen de manera. Entonces esa paz, cuando yo entro a la oración, me recuerda esas palabras de este hombre, Netanyahu, el ministro de Israel, que dice, o sea, tu confianza está en mí. Y cuando llegamos a estos estados ampliados de conciencia, es que podemos conectar, o sea, todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo, absolutamente todo, surgió de lo invisible. Para que este termo que yo tengo aquí, ¿verdad?, que disfruto un rico café en este termo, o sea, esto material, visible, palpable, surgió de lo invisible. A alguien se le ocurrió, alguien pensó y luego lo materializó. Inclusive aquí en la clase. En la clase estuvimos aquí primero por fe, por cuestiones invisibles. Ahora ya estamos, ya se materializa esto, ¿verdad? Entonces, todo lo que está en nuestro entorno, el acompañar a una persona en un proceso terapéutico, va a tener mucho que ver con poder accesar a esta información invisible para el mundo natural, pero accesible para las personas que podemos acceder en estas dimensiones o en estos estados no ordinarios de conciencia. Porque lo ordinario, pues es algo así, ¿no? Como que nada más la gente va así y así, es algo ordinario, ordinario, pero ya cuando nos salimos de esto ordinario, o sea, pues tenemos acceso a una información completamente diferente a la que estábamos, de cierta forma, acostumbrados. Y en estas diapositivas que yo les quería mencionar, me quiero ir más aquí a esta. En estos estados alterados de conciencia se pueden introducir a través de diversas prácticas, ya lo mencionábamos, entre una de ellas también, como lo hace en el psicoanálisis, la hipnosis, el uso de drogas psicodélicas que les mencionaba, la ayahuasca, el peyote y otras plantas por ahí que usan, o incluso experiencias cercanas con la muerte, o sea, una experiencia cercana con la muerte. No sé si ustedes lo han vivido o lo han pasado, pero de esos momentos que estuvimos a punto, ¿verdad? Yo este domingo hice 8 días, andaba metiendo mis manos donde no tenía que haberlas metido y por poco, o sea, quedo electrocutado en cables de luz. Sacó muchísima fuego, humo,
y más sin embargo el plástico de unas pinzas fueron como mi protección. Y cuando yo miré toda la gente que comienza a estar a mi alrededor, están bien, y yo así como que sí. Y hasta en la noche que llegaba yo en oración, meditaba y decía, Señor, gracias por haber guardado mi vida. O sea, en los encuentros cercanos con la muerte, como cuando una persona la secuestran, como cuando una persona cae en coma, y luego vuelve, ¿verdad? Después de 15 días, un mes o varios días de estar en esa coma y vuelven, o sea, vuelven con una dimensión de la conciencia impresionante por toda la experiencia que tienen en esos momentos de coma donde ellos estaban activos en la dimensión espiritual, no en la física, pero vuelven, o sea, con experiencias impresionantes. Inclusive el padre de la psicología de la religión, no recuerdo ahorita el nombre de él, pero este hombre que era un ateo, entra en un momento de coma y ya cuando lo llevan a la morgue, que ya lo iban, y lo iban a abrir porque pues no reaccionaba, entonces vuelve el espíritu, vuelve el aliento hacia él. Todo esto está también documentado. Y cuando vuelve en sí, o sea, tanto fue su experiencia de una manera tan impresionante que se amplió la conciencia de una manera tan impresionante que ahora, después de ser un ateo, inició, ¿verdad?, con la psicología de la religión. Entonces, estos estados alterados ofrecen perspectivas únicas para la vida y para la existencia y nos permite esto, como personas, explorar aspectos de nuestra psique que no son accesibles a la conciencia de manera ordinaria. Por eso esto pues es un estado alterado, es un estado no ordinario, ¿verdad? Porque lo que entendemos o comprendemos como ordinario, o sea, ya lo extraordinario se sale. Por ejemplo, la meditación puede llevar a un estado de calma, como lo que mencionaba ahorita nuestra compañera, te lleva a una claridad. Inclusive cuando estás muy alterado, muy enojado, que te dicen, respira, respira hasta 10, cuenta hasta 10, y ahí está uno respirando, y aquello se comienza a tranquilizar, se comienza a calmar. Nos va dando claridad. Entonces, mientras que las experiencias cercanas a la muerte a menudo también se asocian con vislumbres de la vida después de la muerte y con una sensación de paz. Personas que nos ha tocado acompañar como en aquel túnel oscuro, al final miran la luz y al acercarse más a la luz, vuelven, ¿verdad? A la vida, y pues son cosas completamente sobrenaturales. Ya en lo que es la conciencia, en lo cósmico, es un estado que se experimenta una sensación con el universo, donde aquí las fronteras del yo, fíjense esto, qué impresionante. Todo esto es como un intro, ¿verdad? A sus prácticas, porque este tipo de carreras no es teoría, 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 sino que recibimos parte de la formación en clase, en nuestro trabajo, en nuestros trabajos que hacemos, pero me lleva a la práctica, me lleva a la práctica, me lleva a la práctica. Hay unos versículos de la Escritura que están en el Antiguo Testamento y habla de ensanchar el sitio de mi tienda. Ensancho el sitio de mi tienda y las columnas de mis habitaciones sean extendidas, no soy escaso, alargo mis cuerdas, extiendo mis estacas. Y aquí en mi oración, en mi meditación, le digo en mi oración, ensancha el sitio de mi tienda mental. O sea, los límites de mi conciencia, o sea, que sean ampliados, sean ampliados, sean ampliados, pues para poder accesar a una información que de manera ordinaria pues no lo podemos hacer. Y van a comenzar a tener con estas prácticas, van a comenzar a tener ciertas experiencias de locura, pero bendita locura, porque salimos de lo ordinario, entre comillas, para lo que la gente es normal. Nos vamos volviendo personas anormales porque comenzamos a mirar cosas donde otros no ven. Escuchamos las flores, nos hablan, escuchamos a aquel niño, aquella niña, al viento, al sol.
a la tierra, nos caminamos descalzos en aquel pasto. O sea, es una conexión donde se quitan todas estas fronteras del yo y entramos a esta conciencia cósmica a través también de la ecoterapia, donde este tipo de experiencias pues pueden ser completamente archimega transformadoras y que a menudo se describen como un sentido de amor incondicional o de una comprensión universal. Es salgo del yo para nacer a un nosotros, entonces mengua el yo, mengua la parte del ego, se desidentifica. La parte del ego, no soy lo que siento, no soy lo que me emociona, no soy lo que pienso, o sea, soy algo más. Entonces no me voy a estar afligiendo ni por lo que pienso, ni por lo que siento, ni por lo que me emociona. Entonces comenzamos a tener un control externo, comenzamos a gestionar nuestras emociones de manera diferente y cito nuevamente la escritura cuando Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces ya en ese dominio propio no nos gobierna lo físico, sino que nos gobierna algo externo y vamos avanzando. Entonces la conciencia cósmica nos desafía la percepción individual, nos mete a la individuación, también vamos a explorar algo con Jung de la individuación y abre la puerta a una comprensión más ampliada de la conciencia. Entonces, en experiencias, por decir, de Pablo, que hablaba, ¿verdad?, del tercer cielo, entra en un momento trascendental, dice Pablo, habla de ser arrebatado, de haber sido llevado al tercer cielo, lo que sugiere un viaje espiritual en un plano superior de existencia, donde dice aquí, ¿verdad? Tengo el versículo nomás que me tapa la pantalla, pero dice aquí el versículo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, ni fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El primer cielo, pues, ¿cuál es? Pues este que nosotros podemos mirar. ¿Verdad? El segundo cielo es donde surgen todas estas huestes espirituales y el tercer cielo, pues es ya donde se asciende, ¿verdad?, a la dimensión espiritual. Por eso se le menciona o se habla, ¿verdad?, del tercer cielo, porque va más allá de lo que los límites de nuestros ojos nos llevan, entras a algo mucho más profundo. Este tipo de experiencias místicas que vive Pablo es común en muchas tradiciones religiosas y espirituales y se caracteriza por una sensación de trascendencia, de paz, de revelación, de una conexión con lo divino, que cuando nosotros volvemos o regresamos, pues ya nuestro regreso pues no volvemos igual, o sea, volvemos transformados. Entonces, estas experiencias místicas pueden proporcionar en nosotros esta transformación personal en un sentido renovado de propósito y de significado. Por eso les mencionaba, no es solamente teoría, pues aquí vamos a ocupar de prácticas, de prácticas. Vamos a estar más adelante haciendo, y cuando lleguemos a la práctica, vamos a meternos más a ejercicios, a estar tomando la clase en lugares cerrados, no, en el caso de cada uno de ustedes, para poder tener momentos de concentración, de plenitud y provocar, ¿verdad? No solamente la teoría, sino que también aprender de la práctica y poder avanzar. Y aquí me voy más para acá, porque a final de cuentas tenemos aquí los trabajos por ahí que tuve una oportunidad de enviar. Aquí está el de Gaby, el de Mari, el de Rosario, el de Janet. Y quise poner aquí las participaciones de ustedes porque, por decir, en el caso de Gaby, ¿verdad? Que habla de una conexión con lo divino y se enfoca a la parte de los símbolos, el refugio entra a los arquetipos que tiene que ver también con los símbolos. Este Rosario entra al alma humana, que es en esta fe, esperanza, y Janet entra a la religión como una experiencia personal, que es como con lo que nos introduce, ¿verdad? Jung, digo, el video, esto que nos está hablando Jung,
Y, o sea, son símbolos, símbolos, como aquí la aportación que habla Gaby de la psiconeurosis y la desconexión, ¿verdad? Con Dios, de qué manera cuando tenemos nosotros esta desconexión, caemos a esta neurosis, y pues tiene que ver con la desconexión espiritual. Por eso se necesita fomentar la parte espiritual en las personas para que este tipo de neurosis ya no sean tan frecuentes, para que los afanes o las desconfianzas o las preocupaciones ya no sean tan frecuentes, sino que las personas puedan trazar una mapas conceptuales completamente diferentes y que no se dejen llevar únicamente por lo que ven, por lo que perciben, sino que puedan ir un poco más allá. Y aquí, pues también, refugio, ¿verdad? Nos habla de la imitación de Cristo, que también lo mencionaba hace un momento la compañera Rosario, cómo Jung defiende esta imitación y de qué manera, o sea, científicos de esta medida, o sea, cómo se meten con cierta autoridad a hablarnos de esto cuando tal vez a veces en las escuelas, a algunos los callan, en la sociedad no te permiten hablar, decir, o sea, estos científicos lo hablan con una naturalidad, con una trascendencia impresionante y dice no solamente eso, sino cómo Cristo es crucial para poder llegar el ser humano a una plenitud y que poder superar trastornos, patologías, historias de vida, todos estos traumas familiares que se pueden ver en las constelaciones. Entonces va todavía un poco más allá. Gaby, no sé si gustes darnos alguna aportación final para ir aterrizando, aprovechando este breve resumen de tu trabajo y luego Rosario también nos pueda dar una aportación y terminamos por ahí también con nuestra compañera, Sami. Adelante. Sí, profesor, como yo le decía, a mí lo que me gustó mucho fue ver a Jung desde, o sea, a pesar de ser un psicólogo tan serio, pues sí, como verlo más unido a una espiritualidad, a una unión con Dios, cómo erradicar la adoración a dioses falsos para no perdernos, ¿no? Para no adorar a nadie erróneamente. Como le decía, es qué tan fácil estamos nosotros unidos. Digo, qué tan fácil y no nos damos cuenta por esa inconsciencia que practicamos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los sueños, o sea, viendo todo ese tema de la simbología, pues nosotros soñamos casi todas las noches, ¿no? Al menos nos acordamos de algunos sueños, creo que soñamos todas las noches. Entonces, les compartía yo ahí en el trabajo, en la opinión que mandé, que yo cuando me siento muy nerviosa o insegura por alguna situación que voy a experimentar y que no me siento segura o que es algo desconocido y voy a pasar, yo tiendo a soñar que pierdo, que voy manejando y pierdo los frenos. Sí, o sea, o que volteo y alguien va manejando en lugar que yo. Entonces, pero yo sé que yo soy la que debería de ir conduciendo. Entonces, he aprendido a ver que eso significa mi inseguridad. O sea, que yo no estoy al mando, yo no estoy a cargo, yo no estoy dominando la situación. Entonces, para mí aprendí con este video que es una simbología, porque yo decía, ¿por qué sueño eso? No me gusta soñar así porque me siento como expuesta. Entonces, para mí fue una simbología. Soltar. Pues no soltar, sino que eso quiere decir cuando estoy nerviosa, o sea, que yo no tengo el control de mí, de la situación. Entonces, pues, o sea, para mí, o sea, eso significa, ¿no? Y sí, tal vez tiene que ser el que yo suelte el control, ¿no? De Control. tener el control de la situación. Sí, ya, mire, ya me lo aclaró mejor.
Todo esto ha sido para mí muy enriquecedor porque pues me gusta mucho que esta carrera, ok, es para aprender a aconsejar a los demás y todo, pero me gusta que antes que nada, quienes se echan un clavado a nosotros mismos, o sea, somos nosotros, tenemos primero nosotros que limpiarnos y todo esto, al menos a mí me está abriendo un panorama que ni me imaginaba. Me gustó mucho el video porque pues sí, me abrió, le digo, las puertas a un entendimiento diferente. Y le digo, pues, cómo viniendo de una persona tan científica, nos une Ujú, tanto. tan reconocida. Exacto, Ujú. me gustó mucho en ese aspecto. Y sobre todo que lo que están estudiando, o sea, si ustedes se fijan, el estudio semanal, no sé si les ha pasado, pero está conectado a lo que están viviendo, Ujú. está conectado a lo que están pasando, está conectado a lo que va surgiendo, o sea, Que no es casualidad, no es una sí. casualidad, o sea, estamos todos como que en la misma sintonía, no es casualidad que justo los que estemos aquí inscritos en esta carrera, estamos en este proceso evolutivo de conciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces me ha gustado mucho. Ahí vamos evolucionando. Sí, Ok, Gaby, gracias. gracias a usted. Rosario, no sé si quiera darnos alguna aportación final del video que Sí, presentábamos ahorita aquí. pues ahí como lo ponía en el primer punto, ahí en lo que usted integró de mis compañeras y de lo mío también, lo de la necesidad humana de la religión, o sea, lo que plantea este autor, ¿no? Me gusta incluso en esa parte la secuencia que él da, porque empieza con la fe, o sea, debemos de partir por la fe. Luego la fe a qué nos lleva. O sea, curiosamente, ¿cómo lo va planteando? A la esperanza. Y luego la esperanza que nos lleva, nos habla del amor y finalmente nos habla de la sabiduría. Entonces es bien interesante, me resulta interesante la secuencia que él le da a estos cuatro, vaya, beneficios o esta fórmula, ¿no? Que nos genera precisamente eh, la religión, ¿no? La espiritualidad. De hecho, cuando escucho mucho el término de amor, yo muchas veces en el ámbito educativo hace mucho tiempo leí sobre la pedagogía del amor incluso. Entonces, al final de cuentas es como la educación y en la casa, pensando en las familias, pues se vuelven modelos, ¿no? Entonces, si los que nos están percibiendo, a quienes estamos educando, los estamos educando en fe, en esperanza, en amor, pues también se vuelven sabios, ¿no? Y muchas veces pues esos modelos a seguir pues no es lo que se está dando, ¿no? A estos jóvenes o a estas generaciones o a estos niños, ¿no? Se está dando todo ese tipo de situaciones que ya lo mencionaba él, ¿no? Como parte de esos grandes desafíos que hay en el mundo. Entonces, eso fue lo que a mí me gustó mucho, como él lo plantea y, y cómo tiene tanta importancia precisamente el que nosotros, y lo reitero lo que comentaba, ¿no? ¿Quién es nuestro modelo a seguir? O Así sea, es. ¿quién es? ¿A quién va a ser ese modelo que yo tengo que seguir? Y eso es lo que a mí me va a llevar a desarrollar, como igual podemos ver otros aportes, por ejemplo, en la psicología positiva, ¿no? Con Seligman, donde nos habla, ¿no? Las fortalezas, las virtudes, o sea, ser seres virtuosos, ¿verdad? Que vayamos por la vida, eh, este, pues conduciéndonos debidamente, ¿no? Siendo modelos a seguir desde ese aspecto positivo, ¿no? De lo que se requiere en este mundo. Entonces, pues ese es el reto, como lo decía hace rato, y yo creo que
pues por algo estamos coincidiendo todas aquí. Es un aporte que vamos a hacer cada quien desde nuestras trincheras, de donde quiera que nos encontremos cada uno de nosotros. Yo creo que nos va quedando muy claro esto. Y pues claro que se vuelve un reto fuerte para cada uno de nosotros, sin duda, ¿no? Porque no podemos decir esto no lo sabía, esto no, nadie me lo dijo, o no hay un sustento teórico para esto, si quiero tener un sustento teórico lo hay, entonces pues básicamente por eso es un reto, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Entonces pues con eso yo cerraría. Sí, que sobre todo ya en lo que tiene que ver con sus prácticas, ¿no? Con lo que van a ir descubriendo, de una forma u otra, pues ahí van a ir avanzando en estas dimensiones, van a ir creciendo en estas dimensiones y unos no son carreras, unos a un paso, otros a otro paso, y cuando podríamos entrar, entre comillas, a la presunción, donde yo aguanto más tiempo en oración, donde yo aguanto más en meditación, pues nos salimos de lo transpersonal, porque lo transpersonal está basado en la sencillez y está basado en la humildad. Y en alguna ocasión me tocó impartir un taller que hablaba de la humildad y estaba frente a un público tal vez de unas 80 personas y les dije, levanten la mano, todos los que son humildes y que están aquí presentes. Y tres por allá levantaron las manos. Y todos los demás voltearon y se quedaron viendo. Y dábamos este principio, ¿no? O sea, la humildad no se levanta la mano, no se presume, la humildad se vive, la sencillez se vive. Y creo que pues quedaron un poquito en evidencia, ¿verdad? En esa experiencia que viven ellos, pero también fue una retroalimentación, fue un aprendizaje, donde tal vez el que estaba por levantar la mano y no la levantó, dijo, "Ah, qué bueno que no la levanté, ¿verdad?" Entonces no es de presumir, aguanto más, yo tengo unas dimensiones más, yo he accesado más a esto, no, únicamente vívelo. Vívelo y con tus hechos, con tu modus vivendus, enséñanos, muéstranos cómo es que se puede llegar a tener una mejor forma de vida. Escuchamos a Sami y cerramos el tema. Sami, por favor, ayúdanos a terminar. Ay, híjola, por cuestión personal dejé el pendiente el video, No, así no, que, no, no es necesario que te disculpes. Nada más un cierre de lo que logras quedarte y ya eso lo tenemos anotado, Sammy, en nuestra oración para que sigas avanzando en tu restauración. ajá. Sí, Eh, así que adelante. sí me emociona, vuelvo a lo mismo, me emociona mucho porque es cierto, es como darle teoría a lo empírico, pues, o sea, Pues ahí le diste al clavo. o sea, es ya estoy entendiendo qué es esto, por qué pasa esto, híjola, no sé, tengo un caldo de ideas ahorita, no sé ni qué decir, no sé ni qué decir, pero me ha encantado, o sea, siento que son temas que me hacen sentir como pez en el agua, pues. Y ya cuando comiences a ver experiencias, ahí en el lugar donde están trabajando, cuando comiences a ver experiencias, ya vas a comenzar a identificar las dimensiones de conciencia. Porque hay quienes lo hacen por imitación y hay quienes lo hacen porque realmente lo están viviendo, ¿verdad? Y seguirnos nutriendo. Pues gracias, por haber estado en esta charla, que sigamos aprendiendo. La próxima semana entramos a la parte de la filosofía, pero una filosofía pues un poquito diferente a la que estamos acostumbrados. Y pues de esta manera cerramos. Si gustan abrir su micrófono, quedamos despedidos y nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz descanso. Igualmente, Bendiciones, bonita gracias, noche, noches. bendiciones. Gracias. Feliz noche para todas. Bendiciones.